Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio. Andrés J. Si yo te digo derrumbes, pajaritos, San Isidros, ¿a qué te suena? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? A hongos pitufos, psicotrópicos. Hongos alucinógenos y hongos psicodélicos. ¿Te suena algún otro? Derrumbes, pajaritos, San Isidros, maestros. No. Niños santos. Niños santos, ajá. Bueno, fíjate que no sé, digo, también dependerá qué vidas hayan llevado ustedes en su juventud, ¿no? O actualmente. O actualmente, pero no, 52 especies de hongos alucinógenos, de hongos psilocíbicos hay en México. 52 especies, 53 especies. Son un Cuando montón. dices psilocíbicos, ¿es que solo esas especies tienen psilocibina? No solamente, todos tienen. pero todos estos tienen psilocibina. También tienen otras sustancias activas, ¿no? Ajá. Como bufotenina, depende de la especie, pero la psilocibina, sin duda alguna, digamos que el agente activo más representativo de los hongos alucinógenos. Hay otros con otras propiedades, pero los mexicanos, pues es el género se llama psilocibe, ¿no? Uh-huh. Derrumbe, fíjate, yo no sabía, pero claro, todo esto lo estamos tejiendo, empezando a poner la mesa, porque vamos a estar hablando de 2 libros de literatura. La aparición reciente, tienen menos de unos meses de estar ya en anaqueles de librerías, y los 2 son escritos por personas aquí en México, son 2 libros mexicanos, digamos, con autores mexicanos, que hablan de hongos en diferentes dimensiones, ¿no? Uh-huh. Que por fin, yo decía, ya nos habíamos tardado en tener obras en este auge que hay de narrativas fúngicas, o de libros que hablan de la revolución de los hongos, que hemos ya hablado en el Masaje Cerebral ampliamente, ¿no? De la revolución, por ejemplo, tecnológica con diferentes utilidades del micelio, ¿no? Para hacer materiales de construcción o cuero de hongos o toda esta revolución, digamos, tecnológica que está en auge, o que hablan de la revaloración de los hongos como base de la ecología, ¿no? Como cimiento de la ecología como la conocemos, o en fin, ha habido una serie de libros que lo exploran, pero claro, nadie lo había hecho en México todavía. Y México es el país honguero por antonomasia, ¿no? Piensa esto, o sea, dentro de los hongos psilocíbicos o de los hongos alucinógenos, somos uno de los únicos países en el mundo que mantuvo el ritual de usarlos como medicina o como agente ritual, vaya, a través de los siglos. Y en México hay 5 culturas que consumen actualmente y que llevan a cabo el ritual y la medicina, digamos, basada en hongos alucinógenos. O sea, no es que se coman recreativamente, se comen bajo ciertas condiciones muy específicas para motivos muy específicos. Y eso es por el lado de los hongos alucinógenos, ¿no? O sea, sobrevivieron en 5 culturas ancestrales que sobrevivieron a la conquista, a 3 siglos de colonia. Imagínate, una nueva religión, luego una moda entre internautas, vamos a decirles, o hippies directamente también. Y todo eso no ha logrado destruir, y ahí siguen estas culturas llevando a cabo su ritual. Y por el otro lado, en los hongos, digamos, comestibles, pues somos el país micofílico junto con China. Somos los 2 países en que más hongos comestibles se comen en la actualidad, en hongos silvestres, ¿no? Hablando de hongos silvestres. ¿Cuántos crees que son en México? Ya hemos tenido un programa de eso, pero es que a mí los números siempre se me van. ¿Cuántos hongos silvestres crees que comemos de manera, digamos, habitual en el país, no? Digo, no todas las especies en todos lados, porque son pues, silvestres y son locales, ¿no? Pero aquí en el centro del país, digamos, en el Estado de México, en Hidalgo. Tú te dijiste que había 50 y tantas especies con psilocibina. Sí. Entonces tienen que ser muchos más. Sí. Voy a decir que son 700. Wow, fuiste un poco ¿Alto? Alto, sí. 420. Ok. 420, hasta ahí llega el dato, pero sí, 420 hongos
silvestres que comemos, o ¿no? Sea, 420. Ven nomás de qué estaba tratando este programa. Sí, hongos silocíbicos. Pero fíjate tú, o sea, somos de los países, porque piensa que hay muchos países en que comen 3 especies de hongos, que son el champiñón, el portobelo y el cremini. Ajá. Y finalmente el cremini es lo mismo que el portobelo, es solo un portobelo bebé, ¿no? Solo que el mercado, pues como es bueno el mercado para eso, ¿no? Pero entonces piensa que hay países que solo consumen 3 o 5 especies y aquí 420 de hongos comestibles, más los 50 hongos alucinógenos que se comen con diferentes fines, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí que es un legado muy importante, digamos, en la mexicanidad, en la cultura tradicional, en las culturas, digamos, mesoamericanas que siguen llevando a cabo sus usos y costumbres en la actualidad y que además podría ser fuente en el futuro, ¿no? Porque ve pues ahorita el renacimiento de los psicodélicos desde la psiquiatría, ¿no? El ya llamarle medicina también a estas sustancias, pero desde un enfoque psiquiátrico y farmacológico, por ejemplo, para tratar la depresión. Pueden ahí escuchar el episodio que tuvimos con Ale Ortiz Medrano al respecto, ¿no? Pues a todas luces son digamos, soluciones que están probando ser muy eficientes para tratar algunas cosas como eso, la depresión, el estrés postraumático, las adicciones, digamos, a opiáceos o a sustancias más tremendas. Y todo eso pues tiene que ver con lo que aquí ya llamamos medicina o llamamos medicina en algunas culturas tradicionales. Pero entonces, bueno, todo eso para decirles que en este auge de narrativas sobre hongos que ha empezado a ver, o sea, a lo mejor la han escuchado de Merlin Sheldrake, que tiene este libro que se llama Entangled Life, a lo mejor han visto el Fungarium, a lo mejor han visto o escuchado o leído El hongo al final del mundo, ¿no? La seta al final del mundo, de Anna Tsing. Hay como toda una luz, digamos, de narrativas fúngicas que por suerte estamos empezando como humanidad a prestarle atención a este reino, ¿no? Que es todo un reino, los hongos. Bueno, faltaban voces que lo hicieran desde el español y desde México, ¿no? Entonces, los 2 libros que vamos a estar aquí viendo en nuestro masaje cerebral de literatura micélica, pues son El planeta de los hongos, que es una historia cultural de los hongos psicodélicos. Fíjate, y está escrito por Nayef Yeya. Nayef no se pronuncia Nayef, creo que se pronuncia Neyef. Neyef es se imaginarán un nombre de Medio Oriente, ¿no? Y ese lo publicó Anagrama y tiene unos meses de haber salido. Y el otro libro es el Diccionario Gastronómico de Hongos Mexicanos, que está precioso y está escrito por Amaranta Ramírez Terrazo y Laura Linares Colmenares. Lo publicó Elefanta hace poquito hicimos el lanzamiento. Y es pues un diccionario que estamos viendo aquí, Claudio y yo, lleno de ilustraciones preciosas. Las ilustraciones son de Julia Arbeláez. Y pues es como su nombre indica un recetario, pero es como un diccionario, pues, que van a encontrar recetas y van a encontrar todos estos 420 hongos que comemos en México, como sus diferentes nombres tradicionales, porque ya saben que pues, cada quien le pone nombres regionales, ¿no? Y luego, pues, cómo hay que cocinarlos, porque hay muchos hongos que hay que hervir 2 veces a veces para que se coman. Hay algunos hongos que hay que hervir 7 veces y si no, no son comestibles, ¿no? ¿Qué es comestible y qué no? Pues depende mucho de su preparación también. Nos habían explicado justo en el episodio de hongos comestibles que ninguno se podía comer crudo o se debía de comer nunca se crudo. coman un hongo crudo, porque además puedes desarrollar alergias también. Y ahora está de moda pues el ceviche. Eso, Amaranta, que es quien vino también a Masaje Cerebral, pueden escuchar su episodio que dice Claudio, hacía mucha hincapié en eso, que ahora está de moda como el ceviche de setas y que no te puedes comer las setas crudas, porque además depende de qué cepa de las setas, puede tener diferentes propiedades. Hay que cocerlas, ¿no? Hay que cocinarlas. Pero bueno, entonces, si te parece bien, poco a poco en los diferentes, en lo que viene, iremos desilvanando estos 2 libros y sobre todo, pues los temas de los que hablan. Me parece excelente. Pues vamos a nuestro primer corte de este masaje cerebral y regresamos en breve. Estás escuchando Masaje Cerebral. Estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral, en este episodio dedicado a los hongos comestibles, ya sea de aquellos que tienen... Depende para qué te los quieras exacto, comer, ¿no? Nada más el fin de nutrirse o el fin de nutrir su alma. Ahora fíjate que tú, ahorita que estaba pensando, los hongos alucinógenos sí te los comes crudos.
¿Qué hubo? Bueno, sí, eso se comen crudos, pero claramente te envenenan hasta cierto grado, ¿no? Claro, o sea, lo podrías ver como que, pues, al final el estado de conciencia alterado, pues es una especie de intoxicación. Es la respuesta pues, algunas de las sustancias que han evolucionado los hongos para defenderse muchas veces, pero también hay teorías que apuntan a que para manipular a otras especies, porque no solo los humanos comemos hongos alucinógenos, ¿no? Los venados comen hongos alucinógenos, los osos. Se ha visto, algunos de otros primates, se ha visto eso. O sea, a lo mejor podría haber en juego no solo una cuestión de defenderte de posibles, digamos, no se llamarían herbívoros porque son fungívoros, ¿no? O sea, diferentes organismos fungívoros. Recuerda que el hongo que uno se come, pues no es el hongo, no es el organismo, es su esporoma. Es ¿no? el Es fruto. como su fruto. Lo análogo al fruto es un esporoma, es porque el fruto dispersa semillas, el hongo dispersa esporas, ¿no? Es un esporoma. Y pues es un cuerpo reproductivo. Pero así como otras sustancias que ya hemos hablado aquí alguna vez, como la cafeína, por ejemplo, los cítricos, la naranja y limones y todas las parientes de los cítricos generan cafeína en sus flores, y esta cafeína en realidad ahí ha ido haciendo una coevolución con las abejas y otros polinizadores, y realmente se utiliza una especie como casi que de premio y manipulación a la vez, porque mientras más cafeína produces como cierto cítrico, mayor fidelidad aseguras de tus polinizadores, porque están teniendo esa especie de, digamos, de beneficio secundario que es alterarse, y les gusta. Entonces hay quienes dicen que pues a lo mejor los hongos psilocíbicos también tuvieron una coevolución semejante, en que en realidad el hecho de que trastoquen un poco la conciencia ha ayudado a que se dispersen. Esas son teorías. Aquí es terreno especulativo, por supuesto. Pero bueno, entre que son pedazos de manzanas, esos se los comen crudos. Como que... Oye, esa iba a ser mi siguiente pregunta. O sea, si un hongo con psilocibina lo hierves o si lo cueces o lo cocinas, puedes destruir pierdes la sustancia activa, ¿no? Depende. Hay veces que se secan o se conservan en miel, ¿no? Y no lo pierden. O sea, baja un poco la concentración, pero desconozco si hay algunas especies que se cocinen. Hay especies, ¿no? Hay en este libro del planeta de los hongos, que la verdad está buenísimo y es como un muy buen repaso de todos estos, digamos, pasajes delirantes, más delirantes en sí que la propia sustancia, que ha dado arraigo a cómo nos relacionamos con estos hongos. Ahorita les voy a contar algunos pasajes de esos para que vean que no miento cuando digo que son delirantes, pero digamos que hace es una muy buen repaso y hay hongos, por ejemplo, la Marita muscaria, que es muy tóxica, es así que mejor no se coman nunca una Marita muscaria, pero ha habido culturas en Siberia, por ejemplo, que te la tomas en orines, o sea, que se la come alguien que se intoxica, que está al borde de la muerte o a veces incluso muere, y el rito es tomarse el orín de esa persona. Fíjate, qué loco, ¿no? Wow, a eso hemos llegado los humanos, a eso hemos llegado para ponerle un poco de sabor a la cotidianidad. Pero bueno, entonces desconozco si hay algunos que se cocinan o no, probablemente. O sea, también las expresiones culturales y la cantidad de hongos es vasta en tiempo y sobre todo en el pasado. Eso es mucho lo que dice aquí el buen Naif, que es, o Naif, no sé bien cómo se pronuncia, es difícil. Se escribe N-A-I-E-F. Exacto. Le mandamos saludos, por cierto, porque es un buen amigo. Y también aquí habla mucho de que había mucha, digamos, costumbre de comer hongos alucinógenos en las culturas ancestrales en todos lados, en muchos lados. Lo que pasa es que luego se fue perdiendo, ¿no? Pero fíjate que hay quien decía que a lo mejor en la misma saga de la religión hegemónica en este país, que quizá lo que comía Eva no era una manzana, sino un hongo. Ese es el verdadero fruto del saber, ¿no? Cámara. O sea, hay quien ha postulado eso. Hay quienes han buscado, ha habido antropólogos y sociólogas y demás que han buscado en estos usos rituales de hongos como la base de la divinidad de diferentes culturas. Hay quienes han propuesto, como los hermanos McKenna, que la conciencia humana, de alguna manera, el despertar de la conciencia humana provino del consumo de hongos alucinógenos, no esa teoría del mono drogado que le llaman, que nuestros antepasados homínidos allá en África, en algún momento comieron hongos alucinógenos y eso fue lo que disparó la conciencia humana.
Lo cual suena pues improbable, pero no deja de ser una historia entretenida para discutir, porque lo tendrían que haber comido todos al mismo tiempo, ¿no? O en unas generaciones, y tendría que haber logrado ser algo hereditario. O sea, suena muy difícil ya como una teoría seria, pero mientras que no, pues tampoco estorban, ¿no? Definitivamente los homínidos, lo hemos hablado, no solo los humanos, o sea, los neandertales, otros humanoides, y probablemente nuestros antepasados, los Homo erectus, y de ahí para abajo, consumían hongos alucinógenos de vez en cuando, por supuesto que sí, y no dudo que les haya dado experiencias como trascendentales, ¿no? Como individuos, no sé si como especie, vaya. Pero en fin, ambos libros, déjame decir nada más en qué sí se parecen, ambos libros incluyen, si bien ya luego cada uno se va a su propio mundo, tanto el diccionario gastronómico como el planeta de los hongos, incluyen muchos aspectos, digamos, de esta especie de ahora revalidación ecológica de los hongos, de entender cómo las carreteras de micelio son lo que mueve los nutrientes en los suelos del planeta y cómo establecen esta simbiosis con las raíces, las micorrizas, ¿no? Y eso es la base de las plantas en general, y más allá, sino que los hongos endófitos, ¿no? Que son hongos que son parte de la microbiota de las plantas, a lo mejor tuvieron que ver con el principio de la fotosíntesis. O sea, simplemente vayan tomándose en cuenta para que vean que, o sea, sin hongos no estaríamos aquí. Los primeros organismos eucariontes, es decir, célula como que tenemos humanos, animales, plantas y hongos, que son células con núcleo y con organelos, provienen de los hongos, fueron los primeros, ¿no? Fíjate que hay unos fósiles, eso me enteré en el libro del planeta de los hongos. Hay el fósil más antiguo de micelio podría ser de 2.400 millones de años. 2.400 millones de años. O sea, piensa que si la vida... ¿Cuánto tiene la vida en el planeta? Muchos más. 4.500 millones de años. Todo esto es a base de registro fósil. Obviamente se estima que 4.500 millones de años. Casi a la mitad de eso ya había hongos. Cámara. O sea, humanos llevamos 300.000 años, ¿no? Nada más para que vayan pensando que no existimos. Entonces los hongos, pues sí, y fueron de los primeros organismos también en conquistar el medio terrestre, en salir del mar, digamos, y son pues la base de los sistemas ecológicos marinos y terrestres. Entonces, bueno, eso es lo que ha ido cambiando un poco el paradigma. Podrían incluso, ¿no?, haber sido hasta como parte importante de que la vida se moviese del agua a la tierra, ¿no? O sea, porque entró a la tierra y empezó a modificar las cosas que dio chance a eso. Y además, digo, con esta tremenda capacidad que tienen de hablar simbiosis, pues ahí tienen los líquenes, y los líquenes es una comunidad simbiótica entre hongo, alga y bacterias, ¿no? Uh-huh. Y estos líquenes, justo lo que te estoy diciendo, por ejemplo, una de las cosas que hacen es que comen piedra, de alguna manera, o sea, de como que metabolizan los minerales de las piedras y entonces van creando la tierra. Yo conozco gente que la fuma. Después de una explosión volcánica, por ejemplo, la primera vida que llega en la asociación ecológica son líquenes. Es porque pueden vivir como son una sociedad simbiótica, pueden vivir en condiciones francamente así prohibitivas para el resto de la vida. De hecho, igual que los tardígrados, los líquenes han sobrevivido expuestos al vacío estelar. Los han puesto en el exterior de las naves y se reaniman cuando les vuelves a poner agua. Entonces, bueno, los líquenes comen piedra y generan tierra, imagínate. Cámara. Entonces, bueno, sí, lo que dices tienes toda la razón. Y ahí les va otro dato que aprendí aquí, que las esporas de los hongos, las esporas que liberan los hongos a nivel mundial, son el mayor componente vivo de la atmósfera. O sea, las esporas en suspensión, la parte más grande de la atmósfera viviente, y influyen sobre el clima y de hecho producen lluvias. Ah, no jodas. Entonces, claro que los hongos tienen una incidencia planetaria, ¿no? Como tú estabas diciendo. Mira. Sí. Qué loquera. Buenísimo. Oye, vamos a un corte para llegar a la mitad de este programa y regresamos en breve. Está en el masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí respirando esporas de hongos en el masaje cerebral. Estamos en nuestro programa dedicado a la literatura micélica. Ya, ¿qué tal literatura micélica? Basado un poco en dos nuevos libros que acaban de salir, que exploran diferentes, digamos, dimensiones de los hongos comestibles, ¿no? Tanto los alucinógenos como los que comemos de manera cotidiana en México, hongos silvestres, ¿no? ¿Qué estabas pensando? Perdón. No, que esta cosa de ahora pensar, llevamos un par de episodios en los que estoy
en los que hemos analizado todo lo que está flotando en el aire. Entonces estamos entre esporas y microplásticos, nanoplásticos. Sí. Y es difícil pensar que eso es lo que uno respira cuando... Es difícil volver a respirar sin sentir que se te congestiona la nariz. Ajá, ¿no? Sentir que se me está armando ahí un bloque de algo. Bueno, sí, respiramos esporas de hongos, seguro, porque pues te digo que son un gran componente de la atmósfera. Entonces, bueno, ya yéndonos como más al mundo, bueno, al territorio de los hongos alucinógenos per se, o sea, después de hacer una obertura, digamos, general, que me parece muy importante que alguien también la cuente desde el español, ¿no? Los dos libros aportan eso. Uno se va más hacia la etnomicología, ¿no? Un poco más la interacción cultural con los hongos, y el otro se va pues más hacia al terreno de los hongos alucinógenos. Y lo que les decía, así como, fíjate cómo son estos pasajes. Hubo un cuate, o sea, lo que va recopilando aquí Nayef es pues la historia, ¿no? De los diferentes pasajes. Y entonces hubo un cuate llamado Wasson, con doble S, que pues se sentía como una especie de Indiana Jones, era un banquero en realidad, que tenía una esposa rusa, y la esposa en Estados Unidos son súper micofóbicos, ¿no? Digo, ahora han cambiado un poco, pero no comían hongos. Y pero el pensamiento occidental en Rusia sí son micofílicos. Entonces, este cuate vivió una especie de alumbramiento de los hongos y estaba muy clavado con las culturas ancestrales que todavía practicaban el rito. Y escuchó por ahí que en algún lugar en las montañas de Oaxaca había cultura que mantenía el uso ritual de hongos alucinógenos. Y entonces vino a buscar esas culturas y bueno, eventualmente llegó a la Sierra Mazateca y eventualmente llegó con María Sabina, ¿no? Ajá. Famosísima, entre otras curanderas de la Sierra Mazateca, y ella se volvió muy famosa justamente por este encuentro que no fue del todo provechoso, porque fíjate que Wasson, pues primero la convence de que la deje ver un ritual. O sea, eso nunca se había mostrado en la Mazateca, fuera de la Mazateca. Estamos hablando de hace unas décadas, ¿no? Y Wasson la convence y la pareja empieza a estar ahí frecuentando y eventualmente se ganan su confianza e incluso la convencen de que les hiciera un rito a ellos, que ellos comieran hongos. Y entonces en la Mazateca en ese momento, y sigue siendo un poco así, los hongos se usan de una manera medicinal o para buscar gente desaparecida. Entonces resulta que Wasson y su esposa tenían un hijo en la guerra en Vietnam y le dijeron, un poco real, ¿no? No sabemos qué ha sido de él. Y entonces, entre que son así, eventualmente María Sabina accede y les lleva a cabo hacen el rito. Y bueno, pues Wasson se trastoca, ¿no? Imagínate. Entonces, a lo mejor ubican lo que es producto de eso, porque en algún momento vuelve a ir varias veces y entonces la convence de dejarle tomar fotos. Y María Sabina le decía, no, eso sí que no. Y entonces eventualmente, pero ya se han ganado su confianza, ¿no? Unos años, digamos. Y entonces les dice, ok, pueden tomar fotos, pero solo para ustedes y su familia. No las vayan a publicar. ¿Y qué hace este güey? Se regresa a Estados Unidos y las publica en Life, en la revista Life, portada de Life. No jodas. Y fíjate que Life en ese momento llegaba a 5 millones de suscriptores. O sea, era el TikTok en su momento. Esa Life llega a todos lados y entonces empieza esta moda en que empiezan a llegar pues oleadas de hippies y internautas a Huautla a buscar la experiencia y a buscar la iluminación, ¿no? ¿Esto qué es? La década chamánica, la carta, como finales de los 60, principios de los 70, pero duró un buen rato. Llegaron a estar ahí pues los Doors, ¿no? Los Rolling Stones famosamente, los Beatles, ¿no? Entonces empiezan a ver todo esto, que llega al punto en que el ejército tiene que interceder, o entre comillas eso se dice, y sacar a los hippies, ¿no? Básicamente. Cámara. Seguro que salen los Simpsons también en el episodio de esto. Pero fíjate cómo son las cosas. Entonces, claro, él abusó toda confianza de María Sabina, publicó esas fotos, se volvió una moda. Entonces el pueblo, de alguna manera, pues culpó a María Sabina de revelar lo que no se revelaba. Y terminan, es tristísimo, terminan quemando la casa de María Sabina. O sea, terminan defenestrándola un poco. Por culpa pues de un gringo, ¿no? Que popularizó algo que no debería. Sí. Pero fíjate que entre que pasaba eso, hubo un momento en que Wasson se trajo los hongos, se llevó los hongos a Estados Unidos para intentar sacar la sustancia activa. No se sabía cuál era la sustancia activa. Y fueron décadas en que nadie lo lograba. ¿Y sabes quién lo logró?
otro que ha pasado a la historia por ser el inventor o descubridor del LSD, ¿no? O sea, Hoffman, de quien hemos hablado una vez aquí. Hoffman, un químico suizo, ¿no? Que había tenido toda esta... El LSD, recuerden, también es un hongo, o sea, viene del cornocirlo del centeno, es un hongo del centeno, y de ahí salió pues el LSD, que es la revolución cultural, ¿no? De los 70. Bueno, Hoffman fue el que como que pudo aislar la sustancia activa, que es la psilocibina. Fue el que lo logró. Y entonces hubo un momento en que Hoffman y Watson van a la Sierra Mazateca con pastillitas de psilocibina y convencen a María Sabina de que las pruebe y vea si eso, que. Y María Sabina dice, sí, ahí están los niños santos en esa pastilla. Entonces ahí es como la revalidación doble. O sea, digamos, la cultura ancestral revalida a la ciencia y la ciencia revalida a la cultura ancestral. Claro. Digamos que ahí está la sustancia activa, la psilocibina. Bueno, y podemos decir que estuvo fatal con María Sabina, pero tampoco puedes juzgar del todo porque gracias a que se aisló la psilocibina es que ahora hay una especie de renacimiento psiquiátrico y que mucha gente, pues, por ejemplo, con depresión probablemente va a salir beneficiada a largo plazo. Entonces, bueno, la historia humana es delirante, pues, pero imagínate esto, o sea, Hoffman ahí va y viene LSD, psilocibina, y luego al final de sus días él tiene un libro que se llama My Problem Child, o sea, como mi niño problema, sobre el LSD, porque realmente dice, claro, a lo mejor yo no debería haber aislado esa sustancia, claro, ¿no? O sea, porque claro, se fue para un lado, digamos, la revolución cultural, pero luego estas cosas van y vienen. Entonces, después de la revolución cultural se volvió todavía más, de alguna manera, el sistema gringo se la comió y de hecho la CIA empezó a ver si con la psilocibina podían o no romper la mente de los prisioneros. Imagínate, experimentando con humanos, obviamente. Cómo se van entrelazando la CIA y el gobierno gringo y hoy en día la derecha gringa, porque ahora hay como un renacimiento de los psicodélicos, pero en gran medida desde los grandes capitales farmacéuticos, ¿no? O sea, hay como... Este librito te da así una probadita de todo. Es una lectura muy recomendable, ¿no? Yo diría que se lo consigan. Está en su librería de confianza, más es muy bonita la portada. Y les juro que les va a dar grandes momentos de revelación. Por ejemplo, la ciberdelia, como todo, cómo se interconecta estos psicodélicos de origen de hongos, ¿no? Psilocibina, y también de otros psicodélicos, ¿no? La mescalina también, con Silicon Valley. Y cómo un poco estas experiencias de trastoque de conciencia son lo que creó el Internet como lo conocemos. Cámara. Es una locura, es delirante puro. Hay muchísimas cosas que me gustaría decir, pero no me voy a poder ir por todos lados. Pero nada más como pensar esto, las triptaminas, finalmente la psilocibina es una triptamina, igual que la serotonina. O sea, ¿por qué te pone un hongo alucinógeno? Bueno, claro, porque todo lo que te pone tienes que tener algún tipo de receptor en tus células y algún tipo de sustancia endógena similar, ¿no? Los opiáceos, pues te ponen porque hay opioides, pues, en tu cuerpo. Y la psilocibina es casi igual a la serotonina. O sea, la fórmula química es idéntica prácticamente. Y entonces en el lado, digamos, como en los psicodélicos tienes la psilocibina, la mescalina, la DMT, ¿no? Dimetiltriptamina. Pero en el lado de tu cabezota tienes pues la serotonina, la melatonina, el triptófano. Entonces eso es llamativo, sin lugar a dudas. Pero fíjate que por aquí hay nada más para traerles algo del libro, hay una bonita frase que me gusta, que es que hace falta mucho más que drogas psicodélicas para cambiar a una sociedad. Toma ya, ¿no? Está buenísimo. Vamos a un último corte, mi queridísimo Andrés Cote. Regresamos para seguir platicando de estos dos libritos que están bien bonitos. Y no se muevan, están en el masaje cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en el último bloque de este masaje cerebral que ha versado sobre hongos. Y mientras platicaba Cota en el bloque anterior, me quedé pensando mucho en cómo todas las cosas lindas son potencialmente corruptibles, ¿no? O sea, cómo puede haber cosas muy chidas que a lo mejor entradas en las lógicas de, no sé, el mercado, de la dominación, de el poder, pueden irse a lugares bien sórdidos. El uso de sustancias psicoactivas es una de ellas, sí, ¿no? Sí.
definitivamente esto que platicábamos sobre la moda de los hongos en los finales de los 60, principios de los 70, que trajo a un montón de hippies a depredar, ¿no? Pues más que la sustancia en sí misma, como que los espacios, ¿no? Y apoderarse de ellos y decir, pues yo quiero hacer esto y lo puedo hacer y me alcanza para que usted me dé lo que yo estoy buscando a cambio de esta feria, ¿no? Sí. Entonces, es loco pensarlo porque muchas de estas sustancias, lo que uno pensaría que podría aprender de ellas es a que llevan aquí cientos de miles de millones de años, bueno, cientos de miles de millones de años, y que han aprendido a lo mejor, ¿no? O que han encontrado la manera de equilibrarse con su entorno y participar de algo más grande que solamente su individualidad. Sí. Y a veces se nos pasa eso de largo, ¿no? Y creemos como individuos que lo importante es nuestra experiencia y nada más. Claro, ¿no? Claro. Y a lo mejor en ese sentido considerar si todo esto tiene todo lo que consumimos, ¿no? Terminamos eventualmente por depredarlo, ¿no? Podemos pensar incluso en el mezcal, ¿no? O sea, lo hemos platicado cómo se ha convertido en monocultivos que luego ya no se pueden volver a utilizar y demás. O toda la carne o todo lo que sea que compremos y consumimos. Lo hacemos como sin mucho cuidado. Y no está mal comer carne, ¿no? A lo mejor solamente encontrar los equilibrios para no acabar con algo porque queremos conocerlo o porque mi experiencia es más importante que ese algo, ¿no? De acuerdo. ¿Sabes qué? Hay, para tejer con lo de Hoffman, fíjate, hay algo importante que es que el hecho de tener una sustancia activa ya digamos, de manufactura en laboratorio, es que puedes dejar en paz tanto a las, digamos, a los organismos que las producen, en este caso los hongos, y a las culturas que los consumen de manera ritual. O sea, hoy en día, qué bueno que exista la psilocibina artificial para que las comunidades de Huautla, la Mazateca y demás lugares de México que llevan a cabo esto como una medicina tradicional, no les andemos yendo a perturbar, ¿no? Claro. O sea, bueno, pero esa es otra discusión, ¿no? También es válido a veces, supongo que por una cosa de curiosidad, pero lo que es muy peligroso son las modas, ¿no? Un poco lo que... Y llevar todo al extremo. Y para eso sirve mucho la narrativa también y la literatura, como para aumentar tu perspectiva y tu visión crítica de las cosas, ¿no? Creo. Entonces, bueno, les invitamos a siempre leer. ¿Sabes qué no es corruptible? Ahorita lo estaba pensando. ¿Qué no es corruptible? Los eventos de la Sociedad de Científicos Anónimos. Hay que estar buscando cómo meterlo. Se me estaba olvidando decirles que, claro, desde Sociedades Científicos Anónimos, si ustedes escuchan el Masaje Cerebral y habitan en la Ciudad de México o en alguna de las 20 ciudades donde ya hay eventos de la sociedad, muchas veces hacemos eventos de literatura. Y justamente aquí en la Ciudad de México hemos estado haciendo todos los últimos meses 1 o 2 libros al mes de literatura. Del diccionario gastronómico de hongos que vamos a empezar a comentar, lo presentamos ya. El planeta de los hongos lo haremos en cuanto venga el autor a México, porque no vive aquí. Y tenemos en puerta 11 de diciembre y 13 de diciembre, doble evento. Uno de ellos es con Alejandro Ortiz Medrano y es el lanzamiento de su audiolibro sobre psicodélicos. A él le lleva unos años trabajando en esto y es un poco una radiografía del terreno psicodélico, no solo los hongos, de los psicodélicos en general en México ahorita. Una investigación que vale mucho la pena. Eso va a ser el 11 de diciembre. Luego el 12 es el Día de la Virgen, o sea que no. Y el 13 vamos a tener otro doble presentación del libro. Esto es en el Huerto Roma Verde. Si les hace ecos, ahí chequen nuestras redes sociales. Y vengan, ¿no? Y luego en enero tendremos más. Y en febrero y todos los meses, ya saben que esto es parte de Científicos Anónimos. Y es otro tipo de foro, ¿no? Y siempre me da mucho gusto si vienen y me dicen, yo me enteré por el masaje cerebral, o viceversa, ¿no? Que llegan al masaje cerebral por venir a un evento. En fin, ahí podemos conversar. Y nada más, pues ya para usar este último ocaso del programa sobre el diccionario de hongos, fíjense que está padrísimo, está compuesto, pues por lo que les decía, como tiene como estas ilustraciones preciosas, el recetario, pero también como una especie de diccionario de nombres comunes en diferentes regiones del país, luego cómo prepararlos, pero también tiene como la clasificación científica, ¿no? Y hace muchos ecos de lo del trabajo con las hongueras, con las comunidades hongueras,
y del conocimiento un poco, se le dice ancestral, pero pues el conocimiento patente de la mexicanidad no, digamos, no globalizada, ¿no? Y creo que ya era hora que existían estos dos libros, ya era hora que qué bueno que estén, y ojalá que mucha gente los compre y entonces se agoten y entonces saquen más tiraje, porque realmente esto pues es mucho de lo que le da onda a nuestra cultura mexicana. Entonces, Claudio nos va a hacer el favor de darles el ejemplo de una de las entradas, ¿no? De este diccionario. A mí, yo escogí este hongo porque a mí siempre me ha causado curiosidad y me parece precioso, pero nunca lo he probado. Ok. Que es el hongo azul, ¿no? El hongo azul es el Lactarius grupo índigo. Ok. Y dice lo siguiente, el fragmento. Órale. Hongo silvestre comestible en su estado juvenil y maduro, empleado en la cocina doméstica rural y en la restauración. Tiene sabor cárnico, ligeramente amargo y astringente. El olor es sutilmente dulce. Su consistencia es firme y fibrosa. Se puede consumir con una cocción ligera y se recomienda prepararlo en sopa, asado, frito, con chiles verdes o rojos. El píleo, ¿qué es un píleo? Ahí te lo voy a explicar, pero sigue. El píleo es azul con tonos verdes. Tiene tenues marcas radiales azul claro, con fibrillas radiales. El centro presenta una depresión profunda y el borde es enrollado cuando joven e irregular y ondulado en la madurez. El himenio es laminar y azul que cambia a color verdoso al oxidarse. Ahí te diste cuenta, una parte es el revés y otra parte es el en vez, digamos, de este esporoma, ¿no? Del champiñón, pues una parte es la parte superior que ves y la parte de abajo es la laminar, ¿no? Ok. El estípite es corto, cilíndrico, un poco más delgado en la base, de color azul un poco más claro que el píleo. Crece en bosques de pinos y encinos de manera solitaria a dispersa. Puede tener varios nombres: añil, azul, azulejo, azulito, chuy, enchilados, hongo azulejo, hongo verde, oreja azul, pitufos y tecomate. Y fíjense que si ustedes han visitado Morelos, ¿no? Y sus alrededores, es muy común en la época de lluvias este hongo. Es muy bonito, como bien dice Claudio. Y claro, aquí como Claudio abrió un poco al azar y eligió uno, pero bueno, estos nombres de pilio y demás estructuras, pues los vas aprendiendo a lo largo de la lectura, ¿no? Trae toda una cosa muy padre como de un tratado, digamos, etnomicológico digamos, en la cultura mexica, en los códices, ¿no? Desde cuándo como estos hongos. Y también, pues, el refrendar un poco el legado de las comunidades hongueras y la sapiencia, y la advertencia de nunca ir a recolectar hongos sin una persona que realmente sepa, porque se pueden morir, ¿no? Muchos de estos hongos, como nos contaba Amaranta cuando vino al programa, Amaranta es una de las autoras del libro, tienen su doble, digamos, como su dark side, o sea, tienen como su doble oscuro en que son tóxicos, un hongo muy parecido al otro. Entonces, luego son cosas sutiles para quien que no son sabe. los menos. Es una proporción muy bajita, pero no le quieres ir a jugar. Hongos mortales son poquitos, ¿no? Pero hongos que te pueden intoxicar y hacer que pases unos días desagradables son varios. Sí, eran como, o sea, como mortales, si no mal recuerdo, eran como unos 10, una cosa como así. Como 9 o 10. Pero tóxicos más de 100 o por ahí, ¿no? En fin, entonces, bueno, vale mucho la pena que se consigan este librito porque además va a embellecer su casa, sin duda alguna, y va a embellecer su cocina porque además de esto, como la entrada que les dio Claudio, vienen recetas, ¿no? Y viene cómo cocinar cada especie de hongo de una manera que quede más rica porque pues a veces a falta de más conocimiento pues echas todavía la sartén con aceite de oliva y epazote, ¿no? Pero realmente hay diferentes presentaciones que van a mejorar o no. Y antes de que nos vayamos, porque ya estamos por cerrar, muchos de estos hongos la mayoría de ellos no se los van a encontrar en el súper. O sea, en el súper vas a encontrar portobelo, champiñón y si acaso huitlacoche, si bien te va. Sí. No, es en mercados. Pero esto hay que ir a mercados. No hay que comprar en el súper. Para empezar. Saludos Walmart. No compren en Walmart más que lo que no hay en otros lados. Pero la verdura y la fruta y los hongos,
compren en los mercados o en estas cosas de productos agroecológicos, ¿no? Pero estos se los van a tener que ir a buscar al mercado en época de lluvias porque no se cultivan. Claro. ¿No? Son hongos silvestres. Exacto. Sí, son de temporada. Y luego, pues ya se la gente, no, es que están bien caros. Pues sí, vete a recolectarlos, mano. Exacto. O sea, fíjate que en la presentación del libro, que si vinieron, qué bueno que tuvieron esa sapiencia, porque tuvimos una degustación de hongos. O sea, tú podías elegir de unas charolas, había como 13 tipos de hongos y te los cocinaban en el momento. Así que para que ellos sepan y sí vengan a las presentaciones de los para que no se queden con científicos con las ganas. anónimos. Y si les gustó, ¿no? Les vamos a aquí, ya saben, en X, en @coteriarte, @claudífonos, les hemos estado poniendo fotos de los libros. Y si les gustó y les hizo ecos, pues vayan a buscarlo a su librería de confianza. Si su librería de confianza puede ser una independiente, mejor. Si no pueden independiente, bueno, por lo menos consíganse el libro, ¿no? Pero bueno, eso sería todo por la literatura micélica contemporánea. Pues ahí está. Chidísimo. Mil gracias, mi queridísimo Andrés Cota. Nos escuchamos la próxima semana aquí en El Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor